Y la noticia económica sigue estando alrededor del proyecto de la inversión, de las inversiones forzosas. El ministro de Hacienda dice que preferiría llamarlo de otra manera. Pero es la descripción porque es a la fuerza, es una inversión, dice el director de Planeación Nacional, tomar los recursos de colombianos y colombianas que están en manos de la banca. Esos recursos ayudarán no solo a reactivar la economía, sino a mejorar los ingresos del presupuesto general de la nación. El doctor César Ferrari es el superintendente financiero de Colombia. Señor superintendente Ferrari, buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Néstor. Gracias, doctor Ferrari. ¿Cómo va a ser la interlocución del gobierno con los bancos para efecto de las inversiones forzosas en caso de que el Congreso las apruebe, doctor Ferrari? Mire, nosotros tenemos regulares reuniones con los bancos y de hecho ellos han propuesto una alternativa y que es también parte de la discusión. Pero eso no es una cosa nueva, o sea, viene sucediendo hace 2 años y nosotros tenemos un diálogo absolutamente fluido con todos los bancos y con Asobancaria. ¿Y qué alternativa han propuesto los bancos hasta ahora, doctor Ferrari? Ellos dicen que van a invertir 50 millones de pesos en los sectores prioritarios que ha anunciado el gobierno, y de tal manera que pasarían de 120 millones los últimos 12 años a 170 billones. Es que le oigo millones, debe ser billones, ¿verdad? No, yo le dije billones. Ah, ok, le entendí. No puede ser que me haya equivocado también. No, por eso quiero tener la precisión. Ellos aumentarían en 50 billones la caja para prestarle a proyectos que le interesan al gobierno. A proyectos no, a los sectores que son prioritarios para el gobierno. ¿Y quién decide? O sea, los proyectos al final lo deciden los bancos. Ah, pero la capacidad de decisión estaría siempre en los bancos. Siempre, o sea, al final, o sea, entendamos qué cosas son estas inversiones forzosas o inversiones estratégicas por su destino. Un porcentaje del ahorro que está en los bancos financian este fondo. Estoy hablando de la agricultura. Este fondo actualmente, que está destinado a la agricultura, al final le entrega a Finagro lo entrega a su vez a los bancos para que esto lo dispersen entre aquellos interesados en desarrollar proyectos. Doctor Ferrari, si el gobierno, vamos a poner un ejemplo, toma la plata, como dice el director de planeación, que los colombianos tenemos en el sistema financiero, ¿se garantiza el pago de esa deuda de alguna manera? ¿O hay posibilidades de que si iban mis ahorros en esa plata, esos ahorros se pierdan? ¿Y por qué se van a perder? ¿Cuál es la razón? Pues eventualmente, si el deudor no paga. ¿Cómo que cuál es la razón? No, porque hay en todo caso un fondo de garantías que permite pagar los ahorros en caso de insolvencia del banco, por ejemplo. No insolvencia del banco, insolvencia de quién, del deudor. Estoy hablando en términos generales. Cuando se presenta una insolvencia y el banco no puede responder, para eso hay un seguro que garantiza los depósitos de las personas. Sí, ¿y ese seguro es de cuánto? Ese seguro es a partir es un montón de plata, eso lo maneja Fogafín. Sí, pero ese seguro, tengo entendido, es apenas del 50%. ¿50% de qué? Pues de lo prestado, de los fondos. No. Sí, mejor dicho, si cogen mi plata para dedicarla a lo que el gobierno quiere, a las inversiones, los sectores decididos por el gobierno, ¿mi plata está segura? ¿Sigue estando segura? Sus ahorros están seguros. Le digo, existe un fondo de garantías para los depósitos, que llega a un montón de plata, es una cantidad muy grande que lo deja Fogafín. Sí. Y eso ocurre desde hace muchos años. Pero todos los depósitos están cubiertos en porcentaje de 100%, ¿estarían cubiertos? Los depósitos están cubiertos, ese es otro mecanismo. Aquí estamos hablando del destino de los depósitos cuando hablamos de inversiones forzosas. No estamos hablando de los orígenes de los fondos. El origen de los fondos efectivamente es un porcentaje de los depósitos. Ahora, individualmente, si usted tiene depósitos, sus depósitos están garantizados por el fondo que maneja Fogafín. Sí. Tengo dudas sobre si Fogafín responde por el 100% del dinero. Tengo versiones que indican que no sería la totalidad, un porcentaje, no sé cuál, pero No. Depende de la cantidad. Si usted tiene una cantidad, me parece, por encima de 50 millones
todos por debajo de 50 millones están garantizados al 100%. Al 100%. Ah, no, por eso, pero si yo tengo 100 millones en mi cuenta financiera, en mi cuenta bancaria, eso es un depósito. Sí, es cierto. Quiere decir, 50 millones no están cubiertos. No, los 50 primeros sí están cubiertos al 100%. Y los 50 segundos no. Los 50 segundos no están cubiertos al 100%. Pero eso aparece en todas las legislaciones de todas partes del mundo. Sí. Por eso, pero lo que no aparece en la legislación, en la colombiana, doctor Ferrari, que es de lo que estamos hablando, es que el gobierno decida a qué sectores se le presta la plata que hay hoy en los bancos, ¿verdad? A ver, hay unos sectores prioritarios en la economía. Estaba hablando hace un minuto o unos minutos con otra radio y daba como ejemplo conectividad digital. Todo el mundo está de acuerdo como que la conectividad digital es muy importante, el país lo necesita, pero puede hacer de que no haya todavía un apetito importante y la rentabilidad no sea lo suficientemente exitoso. Entonces ese sector seguramente no va a recibir créditos siendo que se necesitan. Y entonces uno dice, a ver, este sector que debería ser un sector prioritario para la economía, para el desarrollo del país, resulta que no está recibiendo demasiados créditos porque aún su rentabilidad. Por eso, pero es que es el capricho político del gobierno de turno el que va a decidir a qué sectores económicos va esa plata, ¿no? Claro, pero no es un capricho, realmente deriva de una necesidad del país. No, es que capricho tiene una connotación negativa, así que prefiero no hablar de caprichos como que si fuera una voluntad. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está? Me interesa tal cosa. Usted tiene el estudio, porque yo no lo conozco, en donde están decididos, privilegiados los informes prioritarios para Colombia. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. No, el presidente Petro dijo turismo y vivienda, porque, pero ¿dónde está? Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo. Los sectores prioritarios están en el Plan Nacional de Desarrollo y ha sido establecido hace 2 años. No, por eso, pero no están decidiendo los sectores prioritarios con base en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí, no? No, eso es lo que le pregunto, ¿con base en qué criterio? ¿Cuáles son los criterios que llevaron a escoger tales sectores como prioritarios? Sí, señor. Pues eso es, primero, el sentido común. Y segundo, la necesidad del país para desarrollarse. No, es que el sentido común puede ser diferente el suyo y el mío, doctor Ferrari. Claro que sí, espero que sí. Sí, no, no hay uniformidad de... Claro, estoy seguro que hay diferencias. Entonces, el sentido común del siguiente gobierno será diferente al del actual. Lo podrá cambiar en su próximo plan de desarrollo. La diferencia es que cuando un banco decide con criterios técnicos, decide dependiendo con tasas de interés de la capacidad de pago del sector al que se le va a prestar, o de la empresa o de la persona a la que se le va a prestar. ¿Aquí el que está tomando la decisión es el gobierno? Los sectores prioritarios de la economía están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso tuvo amplio debate y el Plan Nacional de Desarrollo es una ley que fue aprobada por el Congreso. Doctor Ferrari, ¿de dónde pueden salir los 50 billones de pesos que los bancos ofrecen para no llegar a las inversiones forzosas, sino para priorizar o para apalancar esos créditos que el gobierno busca apalancar en algunos sectores específicos? Mire, los fondos son de los bancos y los bancos anunciaron o nos han anunciado a nosotros. ¿Usted está seguro que los fondos son de los bancos? ¿La plata que yo tengo en el banco no es mía? No, a ver, no hagamos galimatías. Por supuesto, no es un galimatías, doctor Ferrari. Le estoy preguntando respetuosamente. Los fondos que hay los depósitos en el sistema financiero no son de los bancos. Por supuesto que no, o sea, son de los clientes. Bueno, es de que los me acaba de decir usted. Lo que pasa es que el banco intermedia. Usted me acaba de decir los fondos son de los bancos y no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Los fondos son de los depositantes. Los bancos intermedian esos recursos entre los depositantes y los inversionistas y por eso se llaman precisamente intermediarios y ellos distribuyen esos recursos de acuerdo a unos criterios que ellos tienen. Seguramente algunos recursos que los destinan al sector inmobiliario les interesa más la garantía que pueda dar el mismo predio o los ingresos que tiene el solicitante del crédito más que la calidad del proyecto. En otros tipos de proyectos lo que manda es la calidad del proyecto, porque si es un buen proyecto, da una buena rentabilidad,
Entonces, ese recurso va seguramente a ese proyecto. Sí. Ahora, hay que pensar también que hay sectores que tienen una baja rentabilidad privada y hay sectores que tienen una alta rentabilidad social porque le apuntan al desarrollo del país. En cambio, el inversionista se preocupa por sus intereses privados. Entonces hay que hacer una distinción también entre evaluación privada de proyectos y evaluación social de proyectos. Le repito, puede haber algunos proyectos que tienen una alta rentabilidad privada, pero no tienen una alta rentabilidad social. Y le puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, seguramente desde el punto de vista privado, el acueducto de un pueblo perdido tiene poca rentabilidad privada, pero desde el punto de vista social, que beneficia a 10.000 personas, seguramente tiene una rentabilidad social alta. Entonces, eso va aparejado a quienes invierten y a qué sectores se destinan los recursos. Doctor Ferrari, usted nos acaba de decir que los bancos están poniendo a disposición 50 billones de pesos de manera voluntaria de todos estos depósitos para dirigirlas a estos sectores que necesitan, digamos, esta inyección de manera voluntaria para que no se presente el proyecto. Yo estoy mirando la información de la Superintendencia Financiera y en depósitos más o menos los colombianos tenemos 684 billones de pesos. La propuesta de los bancos es: tenemos 50 billones de pesos. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? De toda esta plata, ¿cuánto quisiera el gobierno que se fuera para inversiones forzosas? Mire, le voy a contar lo que en este caso los bancos, en cabeza a su bancaria, nos están proponiendo. Ellos dicen, añadimos a lo que se ha venido invirtiendo en los sectores prioritarios 50 billones de pesos. Hasta los últimos 12 meses se han dedicado 120 billones de pesos. Con lo que están diciendo los bancos, se irían hasta 170 billones de pesos. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Pues de los fondos que tienen los bancos, que pueden ser los depósitos o pueden ser su propio capital. En fin, eso es el origen de los fondos. El destino es cómo se distribuyen. Por ejemplo, para hablar de casos reales, el destino de los recursos lo puede hacer directamente al banco y entonces hace lo que se llama sustitutivas, porque dice, no, yo estoy entregando estos recursos a estos sectores que son prioritarios, entonces yo, en el caso que estamos hablando, la agricultura, el banco me dice, yo estoy prestándole a la agricultura una cierta cantidad y entonces yo ya no entrego los recursos a un fondo, sino yo los hago directamente y ellos se llaman sustitutivas. Pero digamos, un banco que no tiene predilección por el sector agrícola, invierte en otros bancos, le da crédito a otros sectores, entonces dice, yo no puedo hacer sustitutivas porque no dirijo los recursos al sector agricultura. Entonces entrega una plata que son los recursos con los cuales se financia, en este caso van a Finagro y Finagro lo distribuye entre los bancos que necesitan esos recursos. La mayor parte van al Banco Agrario. Sí. Y eso es como funciona actualmente. Sí, doctor Ferrari, pero ¿por qué una inversión forzosa? Es decir, ¿cuáles son los argumentos técnicos que justifican el proponer una inversión forzosa que además en el pasado existieron, pero se desmontaron todas porque comprobaron ser... No se desmontaron todas, todavía existen. Salvo las del agro, salvo la de Finagro, correcto, sí señor. La única que no se ha desmontado, todas las demás se desmontaron, que eran además todos los fondos que manejaba el Banco de la República. La última que se hizo, sí, más allá que se demostró, incluso lo tiene demostrado el exministro José Antonio Campo en uno de sus libros, se demostró que eran malísimas en cuanto a acceso y a costo del crédito y terminaban golpeando a todos los colombianos en el bolsillo de los hogares mismos. ¿Por qué entonces ahora una inversión forzosa? Y si me puede decir cuáles son los argumentos técnicos para optar por esta vía cuando hay un montón de alternativas sobre la mesa. Le digo, una alternativa es la que están proponiendo los bancos, que ellos van a poner 50 billones adicionales sobre los 120 billones que pusieron los últimos 12 meses. Y serían ahora, para los próximos 12 meses, 170 billones. Esa es una alternativa. La otra es la propuesta que hizo el presidente Petro de hacer inversiones forzosas, que es más o menos por la misma cantidad. Y los recursos serían exactamente de donde también los bancos sacarían los 50 billones adicionales. Simplemente redistribuyendo la plata que tiene actualmente dedicada a otros sectores.
¿Por qué? Porque los bancos también han decidido cuáles son los sectores prioritarios. ¿Dónde está la definición de los sectores prioritarios? Pues en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado hace más de casi dos años. En fin, aquí lo que se dice es claramente, miren, hay unos sectores que son prioritarios para la nación, que están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso, que se necesitan para desarrollar la economía del país y no están recibiendo crédito suficiente. Entonces, cojamos ciertos recursos, que es exactamente lo mismo que hacen los bancos cuando hacen ellos directamente. Y entreguemos eso a un fondo, y ese fondo va, en el caso de la agricultura, a Finagro, y Finagro le entrega al banco el que le pide los recursos, de tal manera que se colocan todos los recursos. Y en fin, al final, quien decide a qué proyecto financia son los bancos mismos. Ok. 9:32. César Ferrari es el superintendente financiero en Colombia. Doctor Ferrari, gracias por la explicación. Le deseo un feliz día. Muy amable. Muchas gracias igualmente. Que tenga un